Vamos a conversar con Osvaldo Molina, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y PhD en Economía. Hace algunos días él presentó un artículo en El Comercio que hablaba precisamente del drama, digamos, de los chicos, ¿sí? De los jóvenes también, ha hablado de los niños y de los jóvenes que tienen casi 2 años sin asistir a las aulas y todo lo que esto implica. Ojo, no solamente los escolares, estamos hablando también de los universitarios. Y él se basa en un reporte del Banco Mundial sobre los temores y los mitos, más que nada, los mitos que hay para todavía no llegar a la presencialidad de la educación en nuestro país. Bueno, queremos darle la bienvenida y gracias por atender a nuestro llamado. Hola Melissa, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué es lo que dice el Banco Mundial? ¿Cuáles son esos temores que resultan realmente mitos en base a la evidencia para la reapertura de las escuelas? Sí, mira, hay 3 mitos concretos importantes que tenemos que recordar. El primero, se cree que los niños tienen igual o mayor riesgo de contagio que los adultos. Y esto es completamente falso, Melissa, ¿no? Un estudio ha demostrado que los niños tienen la mitad de probabilidad de contraer COVID que los adultos y por tanto menos probabilidad de transmitirlo. Y no solo eso, en un estudio particular se ha revisado que la tasa de transmisión de niño a niño es de 0.9%, mientras que de adulto a niño es de 1,7%. Es decir, que los niños tienen más riesgo de contraer COVID en un centro comercial o en el mercado, donde tienen más relaciones, donde se relacionan más con adultos, que en una escuela. Entonces, el primer mito es ese, ¿no? Que los niños se contagian más que los adultos, lo cual es completamente falso. El segundo mito es que los profesores tienen mayor riesgo de contagio que la población en general. Y eso también es falso, ¿no? El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha determinado que el riesgo de los adultos de contraer COVID en un entorno escolar no es mayor que el riesgo que se tiene en su propia comunidad o en su propio hogar. De hecho, ellos tienen más riesgo, ¿no es cierto?, en estos otros lugares. Y es más, los docentes, el riesgo que tienen es equivalente a cualquier trabajador en cualquier otro sector como comercio. Y en la escuela, el mayor riesgo lo traen sus colegas, no los niños. Así que ese es el segundo mito, ¿no? El tema de que los profesores se contagian más. Ajá. Pero el tercer mito, que creo que es el más importante, es que las escuelas son lugares con alto riesgo de contagio. Y esto es completamente falso, ¿no? Según UNICEF, ¿no?, la evidencia científica recogida en 191 países muestra que no existe una relación directa entre el cierre o apertura de escuelas y las tasas de contagio, por lo que reabrir las escuelas en realidad no representa un riesgo si se siguen adecuadamente los controles. Esta es la misma opinión que la Organización Mundial de la Salud. Y un dato más, en Australia, por ejemplo, empezaron a seguir a las escuelas. Siguieron a 7.700 escuelas durante 4 meses. Solo se registraron casos en 25 de ellas. Menos del 1%, Melissa. Correcto. Ahora, se han dado casos ya de semipresencialidad, se vienen dando casos en nuestro país de semipresencialidad, tanto en escuelas públicas como también en algunas escuelas privadas. Y lo que tendríamos que entender como padres, en general padres de familia, es que el contagio es inevitable, y el contagio es inevitable no solamente en la escuela, porque seguramente si todos regresan a la presencialidad van a haber contagios, pero los contagios también son una realidad en un centro comercial, son una realidad en un parque, son una realidad en un cine, son una realidad en la casa de un familiar, de un amigo. La pandemia todavía subsiste y no sabemos cuánto tiempo más va a subsistir. No sabemos cuándo realmente va a llegar a golpear una tercera ola a nuestro país, si es que esto ya se está dando y de qué manera se está dando. Pueden pasar
3 años, de repente 4 de pandemia, y vamos a seguir así. Es el cuestionamiento que se hacen millones de padres de familia: ¿hasta cuándo los chicos van a seguir en casa, y teniendo en cuenta básicamente el daño que se les genera y el retraso? No solamente daño, sino también retraso académicamente, pero también mentalmente, psíquicamente. Lo que aprenden, no solamente van a aprender a las aulas frente a una pizarra o a una computadora, sino también en esa interacción que hay con otros niños y en la propia interacción con los profesores, los aprendizajes de lo que ocurre en el día a día dentro de un salón de clases o dentro de un patio de recreos. Sin embargo, Osvaldo, hay personas que señalan, y señalan con justicia, que no es lo mismo la educación privada que la educación pública en nuestro país, y que por lo menos la mitad de los colegios públicos en nuestro país no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe y menos internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos necesariamente hablar de Australia como ejemplo, o del Reino Unido, de Inglaterra, porque nuestra realidad es francamente precaria en lo que es logística e infraestructura. ¿Sí, me escuchas? Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Melissa, pero mira, entonces, te voy a dar ¿cómo sí. plantear el regreso a las aulas? ¿Cómo plantear la presencialidad en este caso? Sí, mira, un primer dato que es importante notar. En términos del regreso a la presencialidad, Perú ya se encuentra en último lugar de Sudamérica, ¿ya? O sea, Colombia tiene 60% de presencialidad. Bolivia, esto se recuerdo con un informe de UNICEF. Bolivia, 73%. Chile, 88%. Argentina, 94%. Perú, 4,4%. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que me dices, pero es importante notar que la realidad en Colombia tampoco es tan distinta a la peruana, ¿no es cierto? Que la realidad de Bolivia no es tan distinta a la peruana. Y el problema es el costo. ¿Cuál es el costo de mantener a los chicos fuera? Ya van 600 días sin escuela. Mira, en el 2019, el 37% de estudiantes de segundo de primaria, solo el 37% lograron el nivel satisfactorio en comprensión lectora. ¿Tú te imaginas cómo está ese dato hoy, después de 2 años de pandemia? ¿Cómo están los niños que están hoy día en segundo de primaria? Entonces, es importante entender esto. El Perú, tristemente, ha sido el país con la mayor tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, en el mundo. Uno de los que ha tenido el mayor impacto económico. También vamos a ser el país que va a tener el mayor impacto de largo plazo. Probablemente, ¿no? Ya lo somos. Mi colega Pablo Lavado hizo una estimación de cuánto significaría la pérdida de estos 2 años de clase, ¿no? Y la idea es que cada uno de estos niños, durante su vida laboral, ya ha perdido 79,000 soles. Si tú sumas a todos los niños, eso significa más de 645,000 millones, es decir, más de 118% del PBI. Entonces, estamos hablando de un costo enorme y hay mucha desidia, ¿no? Exacto. Yo aquí me gustaría mencionar una atinada frase que apareció ayer en la columna de Asier Hernando en El País. Él decía: es difícil explicarle a un niño que va al cine el domingo que no puede asistir el lunes al colegio porque lo estamos cuidando del COVID. Claro, o un niño que juega en la canchita de su barrio, que Totalmente. Puede hacerlo, puede interactuar ahí, pero no puede regresar, en este caso, a su escuela. Y él también mencionaba en el artículo del País sobre otras consecuencias mayores que tienen relación con el hacinamiento que hay en gran cantidad de hogares en nuestro país, y lo que representa la escuela para estos niños, el salir justamente de este mundo de hacinamiento en casa y finalmente poder ir a su escuela y aprender otras cosas y compartir con sus compañeros, y en fin, esa es una válvula de salida. Por eso hablábamos de en este caso, de las consecuencias en la salud psíquica, en la salud mental de nuestros niños, que no ha sido medida, ¿no? No ha sido medida, y yo no sé si esto se puede medir, pero seguramente si se hiciera, pues los resultados serían catastróficos. Así es, ¿no? Así es. Yo entiendo que, mira, el COVID ha sido algo durísimo para el Perú, y entiendo que muchas personas
tengan dudas, tengan miedos. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es trabajar el regreso a clases no basado en temores, que a veces son injustificados o generados pues, por noticias falsas o fake news, sino hacerlo en base a evidencia, ¿no es cierto? Exacto. Si ya nuestros vecinos han regresado ampliamente a la presencialidad, nosotros debemos trabajar, ¿no?, con mucho esmero y con sentido de urgencia para también regresar, ¿no? Eso es fundamental. ¿El regreso debería plantearse para marzo del 2022 o podría hacerse algo en el tiempo que queda de este año, consideras? Yo creo que hay muchas escuelas que cumplen las condiciones y que podrían hacerlo desde este año, pero lo importante es, mira, siempre estamos planeando regresar, ¿no? Planeamos regresar. El temor que yo tengo como padre, además, es que este planear y planear y planear, lo único que está haciendo es que al final no estamos avanzando, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Y tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? Porque si ya existen desigualdades en el país, esto aumenta las desigualdades, ¿no es cierto? Porque son los niños pobres los que no pueden acceder a Internet y los que probablemente se ven más atrasados en su regreso a la presencialidad. Entonces, es urgente trabajar esto, ¿no? Urgente en este caso llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación. Por eso hemos querido hacer un espacio y hablar de este tema y de la importancia del retorno progresivo, voluntario de los niños y de los jóvenes, también de los jóvenes a las casas de estudio superiores. ¿Cuál es la razón para que los jóvenes que se manejan mucho mejor, que entienden y pueden llevar a cabo protocolos de mejor manera, no regresen a las clases? Francamente, somos realmente, en todo caso, hagámonos la pregunta, ¿somos el país que no quiere aprender, como titulaba el país? Pues así parece, lamentablemente. Muchas gracias a Osvaldo Molina, director ejecutivo de Redes, por estar esta noche con nosotros hablando de este tema tan importante, tan necesario. Muchas gracias.